Bueno, son las 6:05, vamos a dar comienzo a esta mesa. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Agustín Ingrata, soy profesor y compañero de esta casa de estudios. Tengo el placer hoy de encontrarme con todos ustedes y en particular con Lucía Pérez. Lucía Pérez es socióloga, es investigadora, es docente, pero también y sobre todo para mí, que soy director de la maestría en políticas públicas, es una alegría estar hoy acá porque ella fue la primera magíster de esta maestría en políticas públicas de la educación de la Universidad Pedagógica y defendió su tesis el año pasado. Un poco, pero también ella nos va a contar que va a traer algo distinto. Lo que trae aquí recupera la investigación que realizó para su tesis y nos trae otros interrogantes. Lucía, además, porteña, vive a la vuelta del UNIPE, lo cuento porque me parece muy gracioso. Cuando nos conocimos me dice, vengo acá a la vuelta, y le agradecemos de verdad desde toda la universidad su trabajo y su predisposición para ayudarnos a pensar en torno a esta pregunta tan provocadora. Lucía, ¿te parece que arranquemos? La dinámica que pensó Lucía y nosotros es la siguiente. Lucía va a hacer una presentación de más o menos media hora, 35 minutos. El chat va a estar abierto para ir registrando preguntas que a veces se nos escapan a medida que ella va hablando, y después es un diálogo donde podemos intercambiar, tensar ideas, pero no duden en registrar sus inquietudes en el chat. Quizás Lucía algunas las retoma mientras expone, algunas las tomará luego en otras diapositivas y otras las podremos charlar al final. Así que no duden en realizar preguntas mientras ella está haciendo su presentación, las va a retomar seguro al final. Lucía, te escuchamos. Bien, hola. Gracias, Agustín. Gracias a todos por estar acá. Y la idea central de este, espero, intercambio es presentar algunos puntos de la tesis de la maestría presentada el año pasado y algunas cosas actuales sobre la elección escolar. Intentando no detenerme, veo algunas caras conocidas en lo que ya hablamos. La estructura de la presentación, de más o menos media hora, como dijo Agustín, empezando por el punto de partida, desde la experiencia en el trabajo de campo y la pregunta de investigación. El trabajo de campo en Villa Jardín, en Lanús, en el conurbano bonaerense. ¿Qué datos se obtuvieron de esas elecciones escolares en Villa Jardín? ¿Cómo se delinearon las estrategias de elección escolar? Algunos datos tomados el año pasado de los barrios Atalaya y Manantiales en Moreno y algunas reflexiones finales. La tesis se llama Las estrategias de elección escolar de los hogares de clases populares de Villa Jardín. Y la pregunta empieza, digamos, a delinearse a partir de una experiencia personal. Yo soy docente de nivel terciario y en una clase sobre fragmentación educativa, trabajando sobre un texto de Guillermina Tiramonti, una estudiante me dijo, bueno, ustedes los docentes no mandan a sus hijos a cualquier escuela. Ustedes eligen la mejor escuela del barrio en caso de que sea pública o van directamente a la gestión privada. No van a la de la vuelta de la esquina y se meten en la cooperadora para luchar mejoras. Y me dejó girando en el aire esa pregunta, digamos, ¿qué escuela elegimos? ¿Qué ponemos en juego en esa elección escolar? Porque a partir del estudio de la fragmentación educativa sabemos que no es lo mismo ir a cualquier escuela en términos de calidad educativa. ¿Qué escuela eligen los docentes? Es una pregunta que no puedo responder para sus propios hijos o menores a cargo. Pero sí, yo ya pertenecía a un grupo, perdón, voy a admitir. Perdón, Lu, tranqui, nosotros admitimos. Vos desconcentrate de eso, nosotros admitimos. Bien. Yo ya estaba en un grupo de investigación que estudia en la Universidad de Avellaneda las condiciones de vida de las clases populares en el conurbano bonaerense. Entonces ahí el primer puente, bueno, ¿qué escuela eligen? ¿Qué capitales se ponen en juego en esa elección? ¿Qué expectativas se ponen en juego en esa elección? En las clases populares del conurbano bonaerense.
y empezar a construir el problema a partir de la lectura, digamos, de los trabajos ya realizados. Y empezar a darle forma a una pregunta concreta, que por lo menos a mí no me fue fácil, digamos, una pregunta que sea una pregunta de investigación y que pueda ser respondida en esa tesis. Perdón, acá. Y el punto de partida, esta diapositiva es un poco larga, pero viene como a jugar un poco de punto de apoyo. Acá es cuando voy a discutir un poco con el título de la actividad, en el sentido de que no sé qué piensan las familias a la hora de elegir una escuela, sino que yo quiero preguntar qué capitales se ponen en juego y qué expectativa implícita hay en esa elección particular, que es una y no otra, y podría haber sido otra. Entonces, pensar la elección de una escuela en particular como parte de las estrategias de reproducción de un hogar. Estrategias de reproducción en las que implícitamente un grupo, como un hogar, tienen por apuesta sostener o mejorar su posición en el espacio social, digamos. Reproducir el volumen de capital que tienen o mejorarlo. Y acá aparece la segunda discusión con el título, digamos, ¿qué piensan? No sé, porque las estrategias no son hechas a conciencia muchas de las veces y no son tampoco posibles de captar de forma declarativa. Si yo le puedo preguntar a alguien qué pensaste a la hora de elegir una escuela, voy a obtener una respuesta que no sé si voy a poder trabajar con eso porque es el conocimiento declarativo que tiene alguien de su acción. Y no lo digo, digamos, en un sentido freudiano, digamos, en inconsciente, sino en el sentido de que por fuera de la conciencia funcionan ciertos criterios que son criterios de pertenencia de clase. Que el abanico de opciones y de elecciones posibles tiene que ver con la pertenencia de clase social y no es ilimitado. Al contrario, es limitado, pero existe el abanico de opciones. Y la tercera discusión es con el término familia, porque no tiene una definición. La tesis tiene una perspectiva sociológica y la familia es difícil de definir en términos sociológicos, digamos, que podría ser una familia en términos de unión de lazos afectivos, o es difícil de medir qué es una familia, entonces se usa hogar, que sí es un término posible de medir estadísticamente, que son las personas que comparten los gastos de alimentación y conviven en una vivienda. Entonces ahí ya podríamos modificar el título, pero eso lo dejamos para el final. Entonces, en estas estrategias que son planteadas como acciones en procura de sostener o mejorar esta posición heredada, no elegida en el espacio social, y no planteadas necesariamente a conciencia y no posibles de tomar en el sentido declarativo o reflexivo de un actor. Es Tiramonti también, digamos, la que dice que no se puede preguntar porque uno obtendría respuestas del tipo de sentido común, digamos. Y también una cuestión de relación entre entrevistador y entrevistado, que a veces la pregunta ya tiene una respuesta implícita, entonces viene esa respuesta que yo quería que venga o que necesitaba que venga, y ahí ya no se puede trabajar. Por eso tiene una perspectiva cualitativa. Ahora voy a eso. Y el punto de partida, más allá del interés particular y de las condiciones en las que se hace la investigación, que es la pertenencia a un equipo, que toma como trabajo de campo en el 2023 un relevamiento de datos en Villa Jardín, en Lanús, ahora voy a poner la ubicación específica, con el fin de que Villa Jardín pueda ingresar con este informe de condiciones de vida en la Villa Cerrada Causa Mendoza, digamos, para poder obtener mejoras para el barrio. Ese fue el fin del trabajo en general y de ahí obtuve estos datos precisos para desarrollar la tesis. Y en el trabajo de campo, sobre todo en las reuniones previas, en las visitas previas al barrio, hay una hipótesis que se va delineando a partir de la propia experiencia, en diálogo con las lecturas. Y esa es una foto de una jornada del Día del Ambiente en Villa Jardín,
en donde estaban convocadas todas las escuelas del barrio, de gestión pública y de gestión estatal y de gestión privada, y donde movilizó, digamos, donde se moviliza mucha de la población del barrio, tiene alto porcentaje de asistencia. Y lo que se ve atrás es el polo educativo que fue inaugurado en 2017. Entonces la oferta educativa disponible en ese barrio a la que se accede a pie es variada. Hay una escuela de gestión privada adentro del barrio de Villa Jardín, está el polo educativo que es nuevo, que es grande. Hay otras escuelas que son anteriores al polo educativo de gestión estatal. Y se empieza a delinear la hipótesis un poco ironeando del sentido común, de lo que uno cree en las primeras impresiones, que después cambian a medida que se trabajan con los datos cuantitativos, porque la asistencia, yo pensé en un principio que iba a ser masivamente, digamos, que los estudiantes de ese barrio iban a asistir en su gran mayoría a este tipo de escuelas ubicadas en el polo educativo. Y no fue así. Esta es la hipótesis, digamos, formalmente presentada. Y ya empezar a pensar el punto de partida como la elección escolar como parte de una estrategia, de un conjunto de estrategias que en realidad es indivisible, solo se puede como aislar analíticamente. Y esta elección como parte de una estrategia que está condicionada por la clase social de pertenencia y además por su inscripción territorial, porque no es lo mismo una elección realizada en un abanico de oportunidades determinado, que son oportunidades que el territorio brinda o delimita. Y Villa Jardín, ahora sigue el mapa, está pegado a la ciudad de Buenos Aires y tiene accesibilidad directa, digamos, con la ciudad de Buenos Aires, 3 líneas de colectivo, es muy rápido, digamos. En ese contexto de oportunidades se delinean determinadas estrategias que después, cuando pase a Moreno, van a ser otras bien distintas. Entonces, el peso de la inscripción territorial también puede delinear estas estrategias. Y se intuye, digamos, de alguna manera que son variadas, porque en la lectura y en el armado de los antecedentes hay varias posturas marcadas. Y una de ellas es que los hogares de clases populares no eligen. No hay una puesta en juego de distintos capitales y expectativas en la elección escolar, sino que es una repetición de lo que toca, digamos, de alguna manera, por decirlo medio mal y pronto. Otro conjunto de autores, en el cual me parece mucho más adecuado apoyarse, sí postulan que hay una elección específica que estudiar y que hay capitales que se ponen en juego. En este contexto específico de oportunidades, que cada clase social tiene su abanico delimitado. Nunca es ilimitado el abanico de posibilidades. Y acá también aparece algo que lo retomo después y que quedó bastante pendiente de indagar un poco más, que es la expectativa implícita. La expectativa implícita en la educación escolar de los jóvenes de un hogar es difícil de medir con datos de tipo cuantitativo una expectativa. Por eso digo implícita, porque si ya lo nombro como una estrategia, estimo que la estrategia apunta a sostener o a mejorar la posición ya delineada en el espacio social. Por eso la expectativa es implícita del ascenso social a través del título secundario en determinada institución y no en otra posible. Pero no tengo, digamos, datos de tipo cualitativo que me permitan trabajar ni con representaciones, ni con expectativas, ni con dimensiones simbólicas de esta elección. Y este cuadro, que lo voy a pasar lo más brevemente posible porque es un poco largo, es cómo la pregunta más o menos delineada, los datos obtenidos, bueno, qué hacer con todo esto para poder responder a la pregunta. Y el primer paso era, bueno, cómo es efectivamente esta elección escolar ya realizada por los hogares en los que viven chicos y chicas de 12 a 19 años. 12 a 19 es tomar, todo es arbitrario, pero es tomar una edad arbitraria porque es la edad estimada para cursar y terminar la escuela secundaria.
Y tomé dos cuestiones de los establecimientos. El tipo de gestión, dividido en estatal o en privada, sobre todo porque en la primera mirada de los datos no aparecían escuelas de gestión social o cooperativa. Entonces ya delinear ahí. Y la ubicación de la escuela. Si es adentro del barrio de Villa Jardín, si es en otra localidad del municipio de Lanús o en la ciudad de Buenos Aires. Después con esa información, que alguna cortita puse, establecer relaciones con tres variables de los hogares que se estimó en este caso particular que pueden dar cuenta de su pertenencia de clase. Su pertenencia de clase en sentido de volumen de capital y ubicación en el espacio social y prácticas compartidas por ser vecinos, digamos, del espacio social en el que están situados, que son el clima educativo como aproximación al capital cultural del que dispone un hogar, capital cultural en sentido de cultura legítima, no en toda la denominación de cultura, y el clima educativo es el promedio de años de escolaridad efectiva que tienen los adultos del hogar. La calificación laboral del jefe o jefa del hogar, también como aproximación a la medición del capital cultural, y la situación de pobreza por ingresos, en un intento de aproximación polémico, si se quiere, a la disposición de capital económico de ese hogar. Acá está Villa Jardín ubicado en el mapa y acá es donde empieza a tomar, digamos, cuerpo la dimensión de la inscripción territorial de los hogares, digamos. Esta ubicación favorece la llegada a otras localidades del municipio y a la ciudad de Buenos Aires. En transportes directos, digamos, la conectividad es muy buena. Situación educativa también es un poco polémico, pero quería ahorrar, digamos, números y abrir un poco más al debate y a la conversación. El total de las personas de entre 12 y 19 años de relevamiento son 380, y estos son los porcentajes de los que asisten efectivamente a la escuela secundaria, no asisten y egresaron. El nivel de asistencia es muy alto y guarda relación con el resto del municipio de Lanús en el mismo año. Y también estos datos empiezan a pensar que se ancla y se naturaliza, por decirlo de alguna manera, en el sentido común de los actores de que la escuela secundaria es un nivel obligatorio, que no hace tanto tiempo es un nivel obligatorio. Y estos niveles de asistencia, que después, adelantando un poco, en Atalaya y Manantiales son más altos incluso, empieza a dar cuenta de que la asistencia es muy alta y la secundaria se consolida en la conciencia de los actores como nivel obligatorio. Y los primeros datos más llamativos, por decirlo de alguna manera, es que estando la escuela, una escuela muy grande, de mucha trayectoria en el barrio, que estaba presente en la Jornada del Día del Ambiente, que forma parte de la red de instituciones de Villa Jardín, digamos, que tiene fuerte presencia en la comunidad de Villa Jardín, de orientación católica, está dentro de Villa Jardín, y estando esa opción en Villa Jardín, se sostiene la misma relación de la elección estatal, estatal y privado que en el resto de Lanús. Una vez que esa opción es posible, se sostiene la misma relación que en el resto del municipio. El 33% van a la gestión privada, digamos. De este 33%, hay un porcentaje muy menor, no llega al 6%, que asisten a un establecimiento de gestión privada en Lanús, digamos, fuera de Villa Jardín, en la ciudad de Buenos Aires. Pero se estima, porque tampoco hay un dato que lo pueda confirmar directamente, de que el peso de la gestión privada es los que van adentro del barrio. Y este cruce, acá ya salto unos cuantos pasos para no hacer tedioso el paso a paso.
Este es un cruce, digamos, de la ubicación de la escuela seleccionada efectivamente por los hogares y la situación de pobreza por ingresos. La pobreza por ingresos en Villa Jardín es altísima y es mucho más alta aún entre quienes cuentan con niños y jóvenes adentro del hogar. Lo tengo. Más del 80% están bajo la línea de pobreza y se dividen entre hogares pobres o indigentes considerados por ingresos. Es realmente muy alto en este sector. Y la mayor variedad de elecciones se encuentran entre los hogares indigentes y entre los hogares pobres. Entonces acá aparece la primera posibilidad de discutir, no en el sentido de negar, sino de discutir con el concepto de segregación educativa, que en este caso, en la tesis, está tomado en el desarrollo de Cecilia Veleda. Ella describe la segregación educativa en un sentido de pertenencia de clase del estudiantado, confirma la existencia de circuitos educativos particulares según la pertenencia de clase. Y acá digo debatir, porque la segregación escolar, digamos, yo no puedo comprobar si existe efectivamente circuito por pertenencia de clase, porque tendría que ir a cada establecimiento de los que van los estudiantes y hacer un perfil demográfico de la escuela. Me encantaría, es imposible, digamos, metodológicamente. Pero sí se puede discutir en que la segregación, si es de clase, no lo sé, porque pueden ir a escuelas a las que concurran sectores populares de otros barrios, pero no es en un sentido residencial. Entonces no hay una segregación que pueda delimitarse en sentido estricto con una segregación residencial, habiendo escuelas disponibles adentro del barrio. Es una, digamos, una posible discusión. Después del análisis, digamos, de los datos y de los cruces entre las variables tomadas de los hogares y la elección efectivamente realizada, que siempre es mirado en términos de apuesta, no de trayectoria, no de resultados, digamos. Es una foto de esta elección fue realizada en este momento. No hay datos ni para atrás ni para adelante, digamos. Se delinean 3 posibles estrategias. Otra vez, desde el concepto de distinción de Bourdieu. Bueno, hay una trayectoria de clase probable, no determinada, sí condicionada por ciertas cuestiones de la pertenencia a la clase y del territorio en el que un hogar se inscribe. Y la trayectoria de clase probable se delimitó como ir a la escuela de gestión estatal en el barrio por 2 cuestiones. Primero, el índice altísimo de pobreza por ingresos, digamos, que limita la posibilidad de pagar una cuota, que, digamos, esto no fue parte del trabajo de campo, es difícil de dar cuenta de eso porque fue en una entrevista al representante legal de esta escuela de gestión privada dentro de Villa Jardín, digamos, poder preguntar, bueno, ¿y cuánto cuesta la cuota? En un sentido de determinar cuánto de privada es. Bueno, era muy privada. Digamos, tenía relación con las mismas cuotas que me costó mucho conseguir del resto del municipio de Lanús. No tengo indagaciones específicas de la ciudad de Buenos Aires, pero sí de esa escuela en particular y del resto del municipio de Lanús eran cuotas similares. Entonces, estamos hablando de una escuela de gestión privada. Y la trayectoria de clase probable, entonces, con este nivel alto de pobreza e indigencia por ingresos, se delimita como ir a la escuela está más cerca y de gestión estatal. También hay un antecedente normativo, que es que la libre elección escolar, en sentido de gestión estatal, es del 94. Después se reafirma en el 2007 con la ley provincial. Es un antecedente que ya tiene varios años, pero que también queda marcado en la conciencia de los actores el anterior, digamos. Y en Villa Jardín el clima educativo es bastante alto,
esa cuenta de clima educativo alto son personas que fueron a la secundaria, en este contexto, digamos, en el que la elección en la gestión estatal era por cercanía al domicilio, no era libremente, digamos, la elección. Que hoy es condicionada, limitada, pero se puede acceder a otros tipos de gestión estatal en otro barrio. Por eso se delimita así como la trayectoria probable, digamos, en estas condiciones de pertenencia de clase, lo más probable que suceda es de esta manera. Y dos formas de distinción de esa probable para la clase. Digamos, de correrse y de alguna manera jerarquizarse entre fracciones de la misma clase. Es la distinción en el barrio, que implica ir a la escuela dentro del barrio, pero optar por la gestión privada, que tiene que ver con una inversión económica y que ahí se estima la expectativa implícita de que con esa inversión económica se puede reconvertir en una mejora del capital cultural. Y una distinción por la salida del barrio, en el sentido de romper un poco con el efecto del lugar, que es un concepto de Bourdieu también. Digamos que él dice que en los territorios en donde los capitales son más bajos aún, la tendencia a la reproducción de la desposesión es más fuerte aún, digamos. Para romper con eso, la salida hacia la Ciudad de Buenos Aires o hacia otra localidad del municipio de Lanús, en las variantes de la gestión estatal o privada. Esta delimitación es conceptual, digamos, a partir de la lectura de los datos que muestran una gran variedad de tipo de elecciones, en diálogo con el marco teórico, la delimitación es puramente conceptual. Y el paso que siguió fue enmarcar estudiantes según su pertenencia a hogar. El 45% se inscribe en la trayectoria de clase probable, lo cual es mucho menos de lo esperado en un principio y en lo planteado desde la hipótesis. El 26% en la distinción en el barrio, en esta elección de la privada dentro del barrio, y el 24,7%. Otras estrategias son datos que no se pudieron procesar, que no lo sé si es otro municipio del conurbano porque no tenía esa opción. Y la distinción por la salida del barrio es el otro cuarto, de alguna manera de decir. Después se hace como una caracterización de los hogares, digamos, que se inscriben en cada una de las estrategias presentadas. Y no hay datos explosivos, por decirlo de alguna manera, pero sí variaciones pequeñas, pero sí creo que significativas. Por ejemplo, todos los estudiantes que concurren a la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a hogares con clima educativo medio. Ninguno pertenece a hogares con clima educativo bajo. Todos los estudiantes que pertenecen a hogares con clima educativo bajo estudian en el barrio. El 83% de los estudiantes que pertenecen a hogares no pobres optan por la gestión privada. La gestión porcentualmente es notorio. Lu, ¿podés rebobinar 10 segundos que se te cortó un chiquitín? Sí. Puedo reacomodarme acá. Estaba en pobreza por ingresos, si ahora me estoy escuchando mal. Fueron 10 segundos, tranqui, estabas contando del perfil de los que iban a Buenos Aires y ahí. Y ahí, digamos, que el 83% de los estudiantes que pertenecen a hogares no pobres van a la gestión privada. La mayor parte de los hogares indigentes y con menor calificación laboral son los que se inscriben en la trayectoria de clase probable. Vamos, son variaciones sutiles en las que se ponen en juego capitales distintos de los hogares que pertenecen a una misma clase social. Hay variaciones, hay elección, entonces ahí se alinea con la postura tomada en un principio, digamos, de que hay efectivamente una elección y una puesta en juego de distintos capitales y una expectativa implícita de ascenso social en la elección escolar. Y a grandes rasgos,
y el peso en inscripción territorial son las conclusiones de la tesis presentada. Y durante el proceso, digamos, de la escritura de esa tesis, bueno, el equipo de investigación sigue investigando, por supuesto, y al año siguiente fuimos a relevar condiciones de vida a los barrios. Están marcados, no sé si se ve mi flecha, acá. Este es el lugar, Atalaya y Manantiales, en el municipio de Moreno, en el segundo cordón del conurbano, acercándose más bien al tercero, digamos, pertenecientes a la localidad de La Reja. Y ya desde un principio se puede intuir o percibir, o casi asegurar, de que la inscripción territorial es otra, bien distinta, digamos. Entonces que las estrategias de elección escolar van a ser otras, porque no se realizan en el mismo abanico de oportunidades que en Villa Jardín, porque no son condiciones que se suelen repetir, al menos en la experiencia de investigación de este equipo, en los barrios populares. En Villa Jardín pasan 3 líneas de colectivo por adentro de Villa Jardín que trasladan al centro de Lanús y a la ciudad de Buenos Aires. Y eso no suele suceder en los barrios populares. Y barrios populares es el recorte de quienes acceden al suelo de la vivienda por fuera del mercado formal. Digamos, villas de asentamientos y vivienda federal. Entonces, en esa pregunta de, bueno, qué hacer con los resultados de la tesis después, una vez presentada, empezar a contrastarlos en otros territorios y empezar a poder pensar cómo se delinean otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en estas condiciones que ya son distintas. Y estos son, de alguna manera, los primeros datos obtenidos de Atalaya y Manantiales. El nivel de asistencia en el mismo recorte del grupo etario es más alto aún. Y el clima educativo es más bajo aún, y la pobreza por ingresos es igual, es muy alta, es más del 80%. Y el clima educativo es preponderantemente bajo en estos barrios. Entonces acá ya la explicación no tiene ninguna chance de ser extrapolada, digamos. Pero el nivel de asistencia realmente muy alto, y el nivel de egreso, de alguna manera también por el recorte. Digamos, son jóvenes entre 12 y 19 años, y quizás los de 19, 18, recién egresados. Y el nivel de inasistencia de quienes responden que asistieron a la escuela pero ya no asisten, digamos, comparado a los datos generales del conurbano, es menor en estos barrios que en otros. Y también está citado en la tesis, digamos, postulados de Bourdieu, que tienen que ser puestos a prueba porque el contexto es otro, digamos, más allá de que el país en el que se escribe es otro, el contexto actual también. Sigue teniendo, me parece, mucho peso la apuesta por la formación de capital cultural. Una cosita más de Atalaya y Manantiales, y ya cierro esta presentación, que se me está yendo un poco el tiempo. Y la elección escolar, según tipo de gestión, en estos barrios de Moreno, la privada alcanza al 6,5%. Y no hay escuelas de tipo de gestión privada adentro del barrio, y el transporte es limitado, digamos, pasa una sola línea de colectivo. Quienes son de Moreno o habrán ido, conocen la Perlita. Pasa la Perlita cada 45 minutos, digamos. Trasladarse a diario a otra localidad o a otro municipio, la ciudad de Buenos Aires, es muy lejos, a estudiar, es una apuesta que requiere ser, digamos, sostenida con muchos recursos, tiempo, de dinero, de esfuerzo. Entonces acá aparecen otro tipo de condicionantes, otra estructura de oportunidades bien distinta a la de Villa Jardín, en el mismo recorte, digamos que es el recorte del equipo de investigación, que son esta fracción de las clases populares que habitan en el conurbano bonaerense. ¿Cuáles son las estrategias? No lo sé, digamos, este es el paso cero para poder empezar a pensarlas, pero sí, en 2020, digamos, los datos son de la misma época, 2023, 2024, para poder empezar a pensarlos, empezar a pensar cuáles son los condicionantes ligados al territorio que habilitan
que inhabilitan determinado tipo de elecciones. Y acá un poco de apoyo del marco teórico, digamos, el contexto de heterogeneización y jerarquización de las instituciones está estudiado, muy estudiado, muchos autores contemporáneos y locales en los conceptos de segmentación, fragmentación y segregación educativa. Y en la Constitución, digamos, bastante cerrada y rígida de circuitos educativos diferenciados, de una oferta que no para de diversificarse, de atender demandas específicas de ciertos grupos. Y se estudia, digamos, yo lo quiero repetir porque no tengo ninguna información de trayectoria, que también me encantaría tener, pero no es posible, digamos, porque no lo dispongo, o en términos de asistencia efectiva. Yo tengo asistencia a la escuela secundaria. No sé cuánto de efectiva es o no ese tipo de asistencia. Y no se evalúa, digamos, en términos de resultados finales. Sí hay muchos autores también contemporáneos y locales que estudian la elección escolar, algunos en sentido de estrategia de reproducción, otros no. Sí hay preponderancia de los estudios de tipo cualitativo, no cuantitativo, hay cuantitativos, y hay también preponderancia de las elecciones de las clases medias y de las clases altas. Y acá está. Muchas gracias. Muchísimas. Una presentación que se pasó. No, estuviste impecable, Lucía, con el Uno tiempo. piensa que no, pero después se te va, ¿viste? No, muchísimas gracias a vos, Lucía, por abrir el juego. Hay algunas preguntas muy te piden en la bibliografía, te preguntan, el Bourdieu 2011 creo que está reseñado qué Bourdieu era, de qué libro, Claro. no importa, después si querés chusmear, ahí creo que era la primera... Las estrategias de reproducción social, digamos, se llama así el libro y es como... Bueno, y el micrófono está abierto, así que pueden escribir su pregunta o pueden directamente abrir el micrófono y charlar con Lucía. Lucía, ¿cómo sigue tu investigación? Y las estrategias de elección escolar en Atalaya y Manantiales, y también pensándolo con la formación superior, que es baja, y con cómo se construye la calificación laboral en el sistema educativo formal y en las redes que se generan por fuera, digamos, cómo se construye calificación laboral en oficios considerados no calificados, pero que hay muchos saberes en juego. No sé, albañilería, por ejemplo. Claro. Nancy, adelante. Abrimos micrófono sin levantar la mano. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Impecable. Bueno, muy buena tu participación hoy, Agustín, en la apertura. Me gustó las preguntas, tu moderación, así que un gusto también haberte escuchado en ese espacio. Gracias. Bueno, da ganas de leer el trabajo de Lucía. La verdad es que me parece bien interesante de lo que presentaste, sobre todo una indagación en los barrios, en los hogares, ¿no es cierto? Porque solemos mirar esas cosas más bien desde la escuela, y entonces no se captura lo que sigue estando por fuera, ¿no? Como los temas de no asistencia. Así que me parece como muy valioso el aporte también por meterse allí. Y dentro del barrio también, estaba viendo que tenés una cantidad de casos enorme también por lo que mostrabas en los cuadros, así que como muy, muy robusta, digamos, y consistente la indagación para poder hacer estos porcentajes, estas distribuciones, ¿no? Que abran mucho para pensar en términos de determinaciones o de condiciones para las elecciones, ¿no? Esto que vos traías, el intento de clasificar las estrategias, también me parece un aporte interesante. Y pensaba en otros conceptos, algunos ya clásicos también, como el de Susana Torrado, de estrategias familiares de vida, que es vinculado a de las estrategias de reproducción social, que toma otras dimensiones también vinculadas a la salud o al trabajo, ¿no? De cómo se organizan las familias y con qué recursos para garantizar, en este caso, educación.
y pensaba en la categoría de stock de recursos de Rubén Katzman también, y en esto que vos señalás, que me parece también importante decir cuando existen en la infraestructura, digamos, y en los territorios, otros recursos que también favorecen el acceso, ¿no? Como líneas de colectivo, bueno, trenes cercanos también, que pasan dentro de los barrios, que esos son como determinantes positivos, favorables, ¿no es cierto? Cuando esa estructura también se da. Me acuerdo un trabajo de Cetrángulo y Core Steinberg que miraron esos otros componentes de servicios o recursos en los territorios que arman como un mapa bastante más complejo que puede explicar esto que vos decías, la posibilidad de salir o no salir del barrio, ¿no? Y después hay otra categoría, lo de estrategias uno lo mira más sociológico, pero Michel Desartó también trabaja con la idea de táctica y estrategia. A lo mejor indagar por ese lado puede atraer para tu propio trabajo de campo también otras miradas, ¿no? Y después me quedé pensando, también te pregunto a vos, qué posición tenés respecto de esto. Bueno, siempre hay una discusión de si conviene o no conviene que existan escuelas en barrios pobres o vulnerados. Bueno, y por lo que vos contás de tu trabajo de campo, termina siendo una solución para esto que vos decías, las familias que no eligen, no pueden elegir o no pueden costear un traslado. Entonces, a pesar de que algunos podrían decir eso clausura, ¿no es cierto? O sigue generando un encierro. Bueno, para algunas familias, sobre todo esto que vos decías, indigentes o pobres, termina siendo la opción. Y me preguntaba también por la heterogeneidad del sector privado a los que asisten estas familias, ¿no? Vos dijiste es una escuela católica, pienso en la escuela armenia, que está también en Lanús, que entiendo que es no confesional. Viví muchos años en Valentín Alsina, así que algo de ese ámbito conozco. Y pensaba también, bueno, cómo las familias eligen en este caso no solo escuelas, sino territorios y también sistemas educativos, ¿no? Cuando están tan cerca de la ciudad, eligen también otro sistema educativo. Y por lo que vos mostrabas, si yo leía bien, bueno, más bien las familias no pobres pueden hacer esa elección y tampoco es masiva, ¿no? Entonces digo, también hay un acceso que se garantiza en la provincia de Buenos Aires, una elección por las razones que fueran de las familias de la provincia de Buenos Aires, de ese conurbano, de quedarse de este lado, digamos, en la provincia. Y hoy que está tan objetado, ¿no? Vos hablabas también de la ley de educación de la LEN y de la obligatoriedad del secundario. Bueno, los números que mostrás dan cuenta de un acceso enorme, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso también tu trabajo pone como en valor. Así que en principio estas reacciones, me anoté más cosas, pero por ahora se me armó esto. Gracias. Gracias primero por los comentarios, por los aportes, por las preguntas que siempre siguen abriendo, digamos. Respecto de qué pienso yo de las escuelas en barrios populares, te diría que menos mal que no trabajo en la gestión. Qué difícil trabajar en la gestión, digamos. Realmente son encrucijadas muy difíciles de resolver. Y en este sentido, por eso puse la foto del polo educativo, porque siendo docente de la escuela pública, yo fui a las jornadas, que además era un día muy alegre, convocante, y vi el polo educativo y tiene la escuela primaria bilingüe, la secundaria intensificada en educación física. A mí me parecía un lugar maravilloso. Dije, claro, acá vienen todos. Y no. Entonces ahí es la pregunta. Y ahí quizás falta la pata cualitativa, digamos, también. Indagar, no recogiendo sentido común, sino indagando en lo que el dato cualitativo no te está dando, que es el sentido de la acción que le otorgan los actores. Porque también en una conversación, digamos, durante este tipo de jornadas, reconocimiento, visitas, punteo de lotes, viviendas, es mucho tiempo el que se pasa en el territorio y ahí, digamos, van surgiendo impresiones que después se contrastan o no con los datos recabados. Le preguntaba a una docente, bueno, ¿cuántos estudiantes de Villa Jardín vienen? Y algunos de Villa Jardín, algunos de Villa Diamante, mucho conflicto por, digamos, un conflicto externo a la escuela que se manifiesta en la escuela.
Y ahí empezó a tomar peso esta cuestión de los efectos del lugar, digamos, romper con lo conocido, lo habitual, el barrio, los vecinos, como una apuesta también, digamos. Y ahora sí, quiero pasar el micrófono. ¿Algún otro colega que quiera sumarse? Yo de paso aprovecho, ya que Nancy decía que sería interesante tener acceso al texto, les contamos que desde la Secretaría de Posgrado se está armando el repositorio de tesis, de las maestrías, también de las especializaciones, de los TFI, que, bueno, la instancia también de la Semana UNIPE es divulgar las producciones y la investigación de nuestros compañeros y estudiantes. Así que en breve estará disponible la tesis de Lucía para que todos puedan acceder. Que es parte también de la ley, ¿no? De la normativa, que el saber que se produce en las universidades públicas tenga acceso. Igual si alguno tiene alguna duda, pueden escribir a nuestros correos y pueden entrar en contacto con Lucía para cuestiones más chiquititas si están investigando o tienen alguna inquietud. ¿Algún otro colega que quiera hacer una pregunta, un aporte, una reflexión? Si no, Lucía, te damos el pie para que hagas un cierre y que cierres la mesa de la forma que te parezca a vos. Agradeciéndoles una vez más, digamos, esta posibilidad de exponer, de volver a pensar, de irte con preguntas, digamos, enriquece un montón, abre la conversación, abre a nuevas lecturas, digamos, recomendaciones. Me voy con un montón de preguntas y para mí eso es grato. Así que una vez más, gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias, Lucía. Recuerden que tienen el formulario en el chat. Ahí Evelyn pregunta si hay link de asistencia, está en el chat. Alejo ahora lo copiamos y lo pegamos una vez más. Para que, ahí lo pegó Alejo, para que se inscriban y tengan el certificado. De nada, Evelyn. Y los invitamos a seguir participando de la Semana UNIPE en las actividades que pueden encontrar en el sitio web. Un saludo para todas y todos. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, que estén bien. Compañeras. Gracias.